El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Venezuela este martes, 1 de noviembre, para sostener un encuentro con Nicolás Maduro. En él abordaron temas de interés bilateral como la reapertura fronteriza y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Así lo dio a conocer la Casa de Nariño. Cerca de 20 familias y 10 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en el sector El Chimborazo del municipio Sucre en el estado Miranda. Una vez que eso se aglomeró aquí, se rebosó, tapó todo, no le quedó otra sino que partir por acá, ya que aquella parte es el cerro. Entonces se vino por acá. Cuando yo me di cuenta, porque ya esto estaba, gracias a Dios, mi casa es una estructura de concreto armado. Tiene a 1,20 m, es el piso, ¿ves? Entonces no le quedó otra sino que venirse por acá. Gracias a Dios que todo se acumula aquí porque yo tengo una malla ahí, como pueden ver. Las otras casas se negaron de agua a la casa adentro, perdiendo sus enseres, nevera, cocina. Una parte de la vivienda de Orianis fue arrastrada por la fuerza del agua y los escombros el pasado miércoles. Ella vive con sus 2 hijos y ahora teme que la situación se repita y las consecuencias sean más graves. Esa es mi casa y todo el pedazo de adelante se lo llevó la quebrada que venía de Turumo. Entonces estamos pidiendo ayuda para que nos ayuden, pues, porque no han venido. O sea, vinieron nada más ese día y de ahí no han venido más. No han mandado, o sea, ninguna máquina para que nos limpie eso ni nada. Mientras que 80% del hogar del señor José Alejandro, quien tiene 18 años viviendo en el sector, fue destruido durante el avance del agua, asegurando que durante esos años no se han presentado cuadrillas municipales o regionales para limpiar el caudal de la quebrada de Turumo. En la tarde, después que hicimos el fogoncito, el almuerzo, el fogón, porque estábamos cocinando el fogón, y empezó a llover y no, así normal. Y entonces nos acostamos y fue cuando se arrancó el agua. No sé si vino de una quebrada allá arriba, que está allá arriba, que fue que se mandó por la carretera y se trajo todo ese basurero, porque eso estaba lleno de basura, porque todo eso es puro escombro, no es tierra lo que hay ahí. Lo que más hay es basura, todo el basurero que tiran de allá arriba cae aquí y se acumula aquí. Que venía el gobernador y que venía el alcalde. Y hasta la presente ni siquiera nadie, no han mandado a nadie para acá, a ningún representante de ellos, nada. Entonces, bueno, aquí yo estoy aquí acomodando mi ranchito otra vez para acomodarme otra vez. Los habitantes de este sector piden a las autoridades regionales y municipales que envíen cuadrillas de limpieza para atender la situación ya que se encuentran en riesgo. Desde Miranda, Venezuela, María Alejandra Silva. Creo que Brasil ha vivido una elección histórica, indiscutiblemente. En buena medida se fortalece la democracia, ¿no? Porque se hablaba de posibilidades de mucha violencia en el proceso comicial. Ante los resultados se tenía claro que no había una gran diferencia para ninguno de los candidatos, que cualquiera que ganara iba a ser por un margen muy pequeño y un eventual empate técnico. Unos creían que Bolsonaro, otros creían que Lula. Lula siempre arrancó con mayor ventaja, pero bueno, ahí tenemos un resultado. Un resultado que confirma la delicada situación de América Latina y casi del mundo, porque Israel tiene elecciones pronto y el país está polarizado, Estados Unidos está polarizado, la Unión Europea los países se están polarizando. Es una tendencia terrible donde pareciera que están desapareciendo las posiciones de centro que buscan más equilibrio, más diálogo. Ahora, hay que destacar también que Lula jugó a esas posiciones de centro. Su candidato a vicepresidente es del mundo conservador, fue gobernador en el poderosísimo estado de Sao Paulo, que no lo ganó Lula, pero que tuvo más votos gracias a la fórmula que hizo con el vicepresidente. Yo creo que el triunfo de Lula va a ratificar también la heterogeneidad de la izquierda en América Latina. Varios gobiernos usando la palabra izquierda, progresismo, pero con matices distintos. No se puede comparar nunca un Daniel Ortega o una Cuba hablando de izquierda con el presidente Boric defendiendo los derechos humanos y
con Petro, que también está tratando de ser relativamente prudente sobre los derechos humanos. Lula tiene un panorama interno muy complejo. Tiene un Congreso prácticamente en contra, tiene las gobernaciones divididas completamente, tiene el país incluso geográficamente dividido, polarizado. El norte pobre de Lula, el sur más poderoso con Bolsonaro. Va a ser fundamental dialogar, va a ser fundamental negociar. Creo que la relación con Estados Unidos va a ser clave. Y frente a Venezuela, creo que va a haber este estilo de Petro de tratar de tener prudencia, de insistir en la vía pacífica, democrática, en subrayar el tema de los derechos humanos. Eso pareciera, ese es su equipo, esa es la situación que le exige el Congreso y el país, pero bueno, siempre pueden haber sorpresas. Así que hay que darle un margen a ver cómo va madurando y cómo va organizando realmente el gobierno y el proyecto, y eso es a partir del 1 de enero. Así es, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Distrito Capital, ofreció detalles de lo que será este Pleno Metropolitano de Trabajadores a realizarse el próximo 19 de noviembre en los espacios de la Federación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué buscamos los trabajadores con este Pleno Metropolitano? Construir espacios unitarios donde nos articulemos, porque si efectivamente hoy vivimos un contexto de violación de derechos laborales, donde vemos cómo se nos vulneran derechos tan importantes como el derecho a la vida, cuando nuestros jubilados y pensionados hoy son objeto de exterminio, cuando los activos, que es la fuerza productiva del país, no tenemos un salario que nos permita tener calidad de vida. Ante este hecho unitario que nos arropa a todo el pueblo trabajador venezolano en el área metropolitana de Caracas, decidimos sumar esfuerzos porque entendemos que solos no podemos. En otro punto de la ciudad, trabajadores adscritos al sindicato del Ministerio del Transporte protestaron trancando un tramo de la avenida Francisco de Miranda. El gobierno lo que apuesta es convertir a un país en una sociedad de esclavos, no mantenerla como debe ser una Bueno, aquí lo dice una señora, nos estamos muriendo de hambre. No es posible que se nieguen a cumplir lo que está establecido en la Constitución Nacional, sino que van más allá, siguen rompiendo todos los derechos. Los trabajadores rechazaron además la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo de aplicar una ley de emergencia laboral en el país. ¿Qué podemos opinar de una ley de emergencia laboral? Si eso, ni los activos saben lo que es esa ley. Los activos están allá arriba porque no lo dejan bajar, a muchos no lo dejan bajar. Pero imagínense ustedes lo que viene. Si nos tienen ganando 130 bolívares y nos han quitado todas las beneficios y nos quieren bonificar el salario donde no vayan las prestaciones, ¿cómo serán en tiempos que vienen? La ley de emergencia no. Esta no fue la única protesta presentada durante la mañana de este martes. En los alrededores del Hospital JM de Los Ríos, el sector salud también exigió reivindicaciones laborales. Los detalles con mi compañera María Alejandra Silva. Gracias, Irene. Sí, efectivamente, los trabajadores y jubilados del sector salud exigieron a la administración de Nicolás Maduro que el bono de alimentación sea aumentado a $150 mensuales. El cestatique. Si los empresarios y el gobierno le quiere dar una respuesta a los jubilados y pensionados del país, bueno, que nos aumenten el ticket, el almuerzo diario, un almuerzo, lo que dice el ticket, lo que quiso decir el legislador en esa ley, que también pertenece a la contratación colectiva, es que un almuerzo diario para el trabajador, bueno, $5 vale un almuerzo, por 30 días son $150 y lo dan en dólares para que se mantenga y no lo deteriore la inflación y la devaluación. Los jubilados denunciaron que reciben 130 bolívares mensuales como pago de pensión, dinero que solo les alcanza para comprar algunos alimentos, mientras que los medicamentos no pueden adquirirlos por los altos costos. Yo soy jubilada del Seguro Social
y a mí me quitaban varios bonos, el bono nocturno y todo eso, a todos. Nos han quitado muchos bonos y entonces compramos un sueldo mísero ahí. 130 bolos, eso es nada. Para nada, porque ¿qué come uno con eso? No come nada. Pues, bueno, ahí los hijos que lo ayudan a uno. ¿De dónde van a sacar uno dinero para comprar medicamentos? Entonces mejor se queda uno en la casa tomándose guarapitos en matas y qué sé yo. ¿Ves? Yo por lo menos tomo la hoja de guanábana para atención. Los dirigentes sindicales convocaron a una concentración este miércoles en la Plaza de la Moneda en el centro de Caracas a partir de las 10 de la mañana. Esto con el fin de continuar exigiendo el respeto a sus derechos laborales y lo establecido en la Constitución Nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La declaratoria de desastre la hizo Gustavo Petro basado en disposiciones legales que ahora le permitirán unir partidas presupuestales para atender la emergencia. El anuncio lo hizo desde el aeropuerto militar de Catán en Bogotá, antes de partir hacia Caracas para la reunión bilateral con Nicolás Maduro. Hemos decretado el desastre después que casi 300 municipios lo han hecho a través de calamidad, la figura que se utiliza municipalmente. Ya nos acercamos a 800 municipios afectados y el número de muertos asciende a 266. Petro dio algunos datos sobre la ola invernal como explicación previa para justificar las medidas adoptadas. Hay que decir que los niveles en este momento de lluvias durante todo el año se mantienen desde el mes de marzo. Son los más altos en los últimos 40 años. Ni siquiera el desastre del 2010-11 logra los niveles actuales de caída de lluvias y hay una probabilidad del 54% de que se prolonguen para el año entrante. Para favorecer a quienes se lo perdieron todo, se entregará un subsidio de 500.000 pesos a madres cabeza de familia y a las que tengan hijos de primera infancia. Esta primera fase de atención, además de humanitaria, relacionada con la subsistencia básica de los damnificados, servirá para recuperar la comunicación vial donde esté interrumpida. Posteriormente, se desarrollarán los proyectos más amplios. Una vez que la situación de la temporada de lluvias finalice, arrancaremos todo lo que correspondería a las fases de recuperación, que va a tener dos momentos. Una recuperación temprana dirigida a la estabilización de algunos sectores, como es el tema del campo, el tema de desarrollo agropecuario y otra estabilización que tiene que ver con el tema de vías. Y después de esto plantearemos lo que se denominaría una recuperación para el buen vivir, que ya serían recuperaciones de mediano plazo que se irán a ligar con el tema del plan de desarrollo. Con el decreto se le da facultad al gobierno nacional para que contrate directamente con organizaciones populares como las juntas de acción comunal, entre otras actividades, la realización de las llamadas ollas comunitarias para atender a los residentes de las zonas de emergencia. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Luis Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil con solo 1,8% de diferencia con su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro, quien no se había pronunciado posterior al anuncio de los resultados de los comicios y en diversas ocasiones puso en duda la veracidad de los mismos. Bolsonaro no reconoció tácitamente la victoria electoral de Lula da Silva ni hizo alusión a los resultados electorales. Sin embargo, señaló que respetaría la Constitución y reconoce los derechos allí establecidos. Asimismo, el mandatario agradeció a los 58 millones de ciudadanos que votaron a su favor en las elecciones del pasado 30 de octubre. Por su parte, Ciro Nogueira, ministro de la Presidencia, sí reconoció a Lula como presidente electo y manifestó que en base a la ley iniciarán el proceso de transición. Cabe destacar que en Brasil, desde el pasado lunes, hay protestas de grupos de camioneros que bloquearon diversas vías en todo el país. Al menos 10 viviendas del sector San José en el barrio Los Cangilones de la parte alta de La Vega resultaron afectadas por varios deslizamientos de tierra que ocurrieron debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en Caracas. Desde el viernes que se han presentado estas lluvias fuertes, se vino un poco el cerro
y nos sacaron por ahí, pero después nos vinimos otra vez para acá porque no podemos estar en casa ajena. Vino Defensa Civil, los bomberos y eso, y no ha venido más nadie. Desde el sábado nadie más ha venido por aquí. Que iban a venir el INCRE a averiguar y por aquí no ha pasado más nadie. Por los momentos, hasta ahora no hemos tenido respuesta de nada. Cerca de 20 familias de este sector al oeste de Caracas se encuentran en riesgo. Una de estas es la familia de Domingo, quien vive ahí con sus 5 hijos, madre y esposa desde hace 15 años. Ha llovido demasiado y nos está perjudicando. Como puedes ver, vuelvo y te repito, se fue el muro. Un muro bastante grande de bloques blancos. Sí vino el Consejo Comunal, sí es verdad, vinieron como a las 10. Dijeron que esta casa está en alto riesgo hace tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Ellos llegaron y dijeron, se ponen en un refugio, hasta ahí. De ahí no tenemos más conocimiento. O sea, vete por un refugio hacia la vereda, al aire. O sea, te fuiste y ya y... No, yo creo que eso tiene que tener un papel como que coste que te están sacando una casa para irte por un refugio. Los afectados aseguran que sienten miedo cuando empieza a llover y temen que los deslizamientos de tierra continúen hasta derribar por completo sus viviendas. Claro, de noche sentimos miedo cuando cae esa lluvia fuerte. Pero bueno, estamos aquí a la mano de Dios, a ver si nos colabora, nos ayuda, no sé, ¿qué vamos a hacer? Nadie le gusta morirse. Nosotros tenemos ese miedo aquí arriba porque todavía siguen las lluvias, pues. Y bueno, esperemos que nos resuelvan o bueno, vengan a meter la mano aquí. Por último, los habitantes de este sector pidieron a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro que acudan al lugar para conocer la situación de riesgo en la que se encuentran. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Costa Rica, Colombia y Panamá cooperarán para atender la crisis regional de migrantes irregulares que transitan por esos territorios con destino a Estados Unidos, especialmente venezolanos. Proponen crear un corredor humanitario o rutas seguras para el retorno de migrantes y así contrarrestar las consecuencias del contraflujo migratorio. Además, las autoridades migratorias de los 3 países establecerán un observatorio migratorio en esos territorios para luchar contra el tráfico de migrantes. En esta primera reunión trilateral participaron los jefes de las oficinas de migración de Costa Rica, Marlene Luna, de Colombia, Carlos Fernando García, la subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, María Isabel Sarabia, y representantes de Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por el Servicio Panameño. Acordamos 7 puntos a revisar con nuestras instituciones en cada país para volvernos a reunir el día 9 con acciones concretas y el marco de los espacios de diálogo que ya mantenemos en la región. Estos 7 puntos se refieren a acuerdos que ya hemos firmado, de los cuales ya somos signatarios, acuerdos importantes como el tema de la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, el marco contextual de la CRM, la lucha contra la trata de personas y sobre todo se resaltó el punto de la necesidad de mejora en el otorgamiento a los estados de la cooperación internacional por parte de los donantes. Se evaluaron varias propuestas sobre la mesa, pero definitivamente lo importante es que los estados estuvieron de acuerdo en el establecimiento de rutas, formales que ayuden a combatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y sobre todo a salvaguardar la seguridad de las personas migrantes y los propios territorios en la región. Panamá, a donde llegan los migrantes tras cruzar el Darién procedentes de Colombia, registra más de 210,000 migrantes en tránsito este año, una cifra sin precedentes, más del 70% nacionales de Venezuela y el resto de países de África, Asia y América. Sin embargo, tras las medidas anunciadas por Estados Unidos para migrantes venezolanos, el flujo de los connacionales disminuyó por el territorio panameño. Así lo habían señalado las autoridades. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, calificó como imprudente el lanzamiento de unos 20 misiles de Corea del Norte a las aguas fronterizas con Corea del Sur. Asimismo, Estados Unidos reiteró su compromiso en la defensa de Japón y Corea del Sur. El ejército surcoreano disparó al menos 3 misiles en respuesta a las provocaciones del gobierno norcoreano.
Seúl señaló que en tempranas horas Pyongyang tiró alrededor de 10 misiles tierra-aire. Los ataques ocurren luego de que Pyongyang pidiera a Estados Unidos y Corea del Sur detener los ejercicios militares, entre ellos simulacros aéreos con más de 100 aviones de combates en las costas sureñas. La situación se agravó cuando uno de los misiles lanzados por Corea del Norte habría caído cerca de aguas surcoreanas, al sur de la línea norte desde la división de Corea, situación que habría hecho elevar la postura de alerta de los sureños a nivel 2. Es la primera vez desde 1945 que un misil balístico de Corea del Norte cae cerca de territorio del sur, solo a unos 57 kilómetros de la costa, así lo indicó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Desde Fedecámaras Táchira se pronunciaron con respecto a un balance sobre la reapertura de frontera que se dio desde el pasado 26 de septiembre. Con la apertura fronteriza, la intención de apertura fronteriza que tenemos claro que es una apertura progresiva y que bueno, hay un inicio en donde hay una reactivación operativa fronteriza, pero en términos generales a nivel nacional, y es precisamente una de las líneas discursivas de este foro, hay una sensación de bienestar económica y una leve recuperación económica. Eso es producto de los emprendimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas, ese grupo de emprendedores, se están activando, están visualizando oportunidades, se están reinventando a una solución. Cabe resaltar que esta reapertura ha sido progresiva. Hasta el momento las personas deben cruzar de manera peatonal y tan solo algunas gandolas tienen permitido transitar a través de los puentes internacionales. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que son visibles y positivos los resultados de la nueva política de Estados Unidos hacia los venezolanos. El mandatario señaló que tras la orden de visado a los venezolanos para ingresar a territorio norteamericano sin cruzar México, cientos de migrantes están tramitando visas, permisos o asilo en la nación azteca. Elías Santana, fundador de micondominio.com, alertó el inicio de las fiscalizaciones y multas a las juntas de condominios por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Queremos alertar de que los condominios no están en capacidad de pagar los montos de las multas a los cuales las que se colocarían a ellos por la falta de el incumplimiento de esta obligación. ¿Por qué no pueden pagar en este momento la mayor parte de los condominios? Bueno, está depreciado el bolívar. En un reciente evento económico se manifestó que que el dólar había perdido la capacidad adquisitiva en un 44%, y además la mayor parte de los condominios están conformados por un alto porcentaje de personas de la tercera edad que no tienen una actividad económica importante. Santana señaló que la Junta de Condominio de las residencias Capri, ubicadas en el municipio Sucre, fue multada por no cancelar el impuesto sobre la renta, teniendo que pagar más de $1,000 y asegurando que hasta el momento no habían registrado otras acciones de este tipo. No hay precedentes importantes que nosotros recordemos de procesos fiscalizatorios y de multa. Entonces, por eso la preocupación. Si esto fuese algo que ocurre recurrentemente, regularmente, no. Bueno, ya seguramente sería un sistema creado por el CENIAT para ello, pero en este caso nos llama la atención y afortunadamente estas vecinas de Residencias Capri compartieron esa información con la opinión pública y eso hace posible que hagamos este llamamiento. El activista social explicó las posibles consecuencias económicas que las fiscalizaciones no ordenadas traerán para las más de 120,000 juntas de condominios instituidas en el país. En la situación que va a ir creciendo la multa, con el pasar del tiempo la multa se va a incrementar. Entonces esto nos lleva a una situación social muy complicada. Porque ¿qué va a hacer el CENIAT? En un caso de comercial, ellos clausuran un negocio, se va a clausurar el edificio. ¿Cómo obligar a un condominio a que cumpla con una de estas obligaciones? Creo que los funcionarios del CENIAT que están cumpliendo con su deber deberían preguntarse esto.
Por último, el precursor del movimiento de vecinos y de condominios en Venezuela detalló que 8 de cada 10 juntas de condominios desconocen el proceso para realizar la declaración del impuesto sobre la renta, por lo que pidió a las autoridades tributarias crear campañas informativas. En este momento, la mayor parte de los condominios, primero, no conocen de esta obligación, porque no ha habido nunca una campaña, una iniciativa por parte del SENIAT, y ahí voy con tu tercera pregunta. Yo creo que en ese encuentro lo que vamos a proponer es que hagamos en conjunto, o sea, que la sociedad civil apoye al SENIAT, pero que suspendamos los procesos de fiscalización hasta que se haga una campaña nacional para avisarle a los condominios. Estoy seguro que ese 8 de cada 10 condominios que no conoce su obligación no deja de presentar la declaración porque tengan la intención de evadir impuestos o una mala actitud. No, es simplemente ignorancia. Santana convocó a un gran encuentro nacional de las juntas de condominios el próximo 19 de noviembre en la ciudad de Caracas, evento en donde esperan contar con la participación de las autoridades tributarias. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. En el estado Bolívar, el paso de la onda tropical ha causado estragos en la población minera El Callao. Las autoridades confirmaron que una persona murió por descarga eléctrica y hubo afectación en por lo menos 22 sectores. Esto por el colapso en los drenajes, de acuerdo con un informe actualizado este viernes. La identidad de la víctima es Pedro José Rivas, de 31 años. El alcalde del Callao, Coromoto Lugo, dijo que el joven sufrió una fuerte descarga eléctrica cuando un cable de alta tensión le cayó encima en medio de la lluvia. También dijo el burgomaestre que están monitoreando las comunidades afectadas y están prestando toda la ayuda posible a los ciudadanos. Hay que decir que en otro poblado de Bolívar, en el Pao, municipio de Piar, también se reportaron inundaciones y la cifra en este caso es de 200 viviendas afectadas. Este es el reporte en Bolívar, pero veamos cuál es la situación a esta hora en Nueva Esparta con nuestra compañera Ana Carolina Arias. Gracias, Carlos, por el pase del estado Bolívar a Nueva Esparta para actualizar la información. Durante la mañana no ha habido novedad en la isla de Margarita y el clima se ha mantenido soleado. En cuanto a los resultados de la reunión sostenida esta mañana por funcionarios de Bomberos, Protección Civil y Seguridad Ciudadana, el director de Protección Civil, Aldo Pustillo, nos ha asegurado que la evaluación que realizaron en los 11 municipios es positiva, es decir, que no hubo mayores afectaciones por las lluvias nocturnas. Sin embargo, algunos habitantes en comunidades en diferentes municipios nos han dado cuenta de algunas de las situaciones que se presentaron o que vivieron. En la población de Robledal y El Horcón, que es en el municipio Península de Macanao, dice que hubo 3 embarcaciones afectadas por el fuerte oleaje. Lo mismo también en la población de Chacachacare, el mar rebasó los límites del muelle pesquero, esto es en el municipio Tubores. Hubo inundaciones en la zona comercial de Juan Griego, esto es al norte de la isla de Margarita, y el desbordamiento del río San Juan, que es el municipio Díaz, causó la inundación de la iglesia San Isidro Labrador en Fuentidueño, esto es el municipio Díaz, como señalamos. Sin embargo, la situación es preventiva, de acuerdo a lo que nos dice el director de Protección Civil, por lo que advierte el INAMED que probablemente sigan las precipitaciones en todo el país y especialmente en el estado de Nueva Esparta. Generalmente las lluvias son nocturnas, por eso aseguran pues que se mantiene el monitoreo en los 11 municipios y en todo caso estarán muy pendientes de las zonas más vulnerables en donde puede haber mayores riesgos. Es la información que podemos actualizar a este momento y con esto damos el pase a nuestra compañera en el estado Sucre, Andrea Fabiani. Amigos de BPI TV, nos encontramos en la carretera Cumaná-Marihuitar, específicamente en el sector La Curva de la Negra, donde, como pueden ver en nuestras cámaras, esta vialidad se ha ido socavando producto de las fuertes lluvias que se han registrado en territorio sucrense y que han ido generando el derrumbe de este cerro que bordea la vialidad. Las autoridades han remarcado esta zona para prevenir a los conductores y pasajeros. Sin embargo, está en riesgo permanente de ceder, por supuesto, por las constantes lluvias que se siguen generando en la entidad. Esto pondría en riesgo la comunicación entre los municipios Sucre y Bolívar del estado Sucre. Además, esta falla de borde se une a los derrumbes que se han producido en esta misma carretera, la vía nacional Troncal 9 específicamente, que conecta hacia otros estados,
pero también hacia otros municipios del estado Sucre. Esta es parte de la información que podemos aportar para ustedes. Reportó para ustedes Andrea Fabiani. Muy buenas tardes, establecemos este contacto informativo desde el estado Lara, en donde debido a las fuertes precipitaciones que cayeron la noche de este jueves en gran parte del territorio larense, una de las zonas más afectadas hasta los momentos ha sido el municipio Torres, específicamente la zona de Palmarito, en la parroquia Montañas Verdes, muy cercano al estado Zulia. De acuerdo a las primeras informaciones que ofreció el gobernador del estado Lara, estas lluvias corresponden al paso de la onda tropical número 49, que mantiene bastante nublado y con amenaza de lluvia a buena parte del estado Lara. Estas lluvias comenzaron el día de ayer aproximadamente a las 6 de la tarde y se extendió hasta las 9 de la noche, tiempo suficiente para que este río se desbordara y causara anegaciones en las casas. El primer mandatario regional también destacó que todo el cuerpo de control de riesgo de Protección Civil se encuentra en la zona realizando todas las inspecciones a fin de dar atención a las personas que han sido afectadas. No hay mayores informaciones porque la vía a Palmarito está bastante intransitable debido a la gran cantidad de agua que bajó, lo que hace bastante complicado el paso en motos y en vehículos particulares hasta la zona, precisamente porque está muy enlodada y por supuesto todavía quedan algunos estragos de la crecida de este río. Nosotros atentos a cualquier contingencia que se pueda generar de lluvias en este punto del centro occidente venezolano. Cabe destacar que Barquisimeto ha registrado una temperatura muy baja esta mañana debido también al paso de algunos fríos polares que habían advertido algunos meteorólogos, pero no ha llovido en ninguna otra zona del estado Lara salvo el municipio Torres. Desde Barquisimeto en el estado Lara, siempre atento a lo que ocurra, reportó para ustedes Andreina Ramos. Al menos 5 personas resultaron heridas, 2 de ellas menores de edad, tras la desflagración de una bombona de gas aquí en la calle 5 de Julio del sector La Silsa, en la ciudad de Caracas. El hecho se produjo aproximadamente a las 8:30 de la mañana de este viernes. Vecinos aseguraron que el fuerte estruendo les alertó de lo sucedido. La vivienda resultó con pérdidas totales. Yo estoy aquí, mi amor, y vi que eso explotó la puerta, casi pegó de la otra pared. Digo yo que era una explosión, pero en realidad pensé que era como un terremoto. Pero en vista de que yo me quedo estática en el cuarto, y me percato que no está temblando, pensé que era un cerro que está ubicado aquí atrás, y cuando salgo la gente estaba aquí en la calle y bueno. Se pudo conocer que entre los heridos se encuentran una bebé de 10 meses y un niño de 5 años, además de 3 adultos, todos con quemaduras de primer grado, siendo tratados en el Hospital Miguel Pérez Carreño. El bebecito de 5 años estaba con quemaduras en la cabecita, y la bebecita y la mamá del niño se estaba vistiendo en ese momento y se parece que también le afectó un poquito los senos, las cuestiones. Por el hecho también resultó afectada una casa contigua, sin embargo, tras ser evaluada por Protección Civil, determinaron que no se encuentra en riesgo. Organismos de seguridad del Estado mantienen los trabajos de remoción de escombros y en las próximas semanas se reubicará a esta familia que resultó afectada por esta explosión. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Luego de 2 días de candentes debates, la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria. En términos generales, el único nuevo impuesto que no se aprobó fue a las pensiones, pero sí un 20% a las iglesias en actividades no relacionadas con el culto. También un impuesto a plataformas como Spotify o Netflix, además de otros que impactarán en el precio del consumidor final. Esta es una reforma inconveniente e inoportuna, que en vísperas de un año que el propio presidente de la República ha reconocido que va a ser muy difícil, desincentiva la inversión, frena la generación de empleo y le echa más gasolina al fuego inflacionario en que se consume el pueblo colombiano. Le está poniendo un impuesto de hasta el 10% a distintos alimentos, como el chocolate, como las hamburguesas, como las salchichas y un largo etcétera. Adicionalmente, asfixia a uno de los principales sectores de nuestra economía.
Otro de los polémicos impuestos que se aprobó fue la sobretasa de renta a las actividades de petróleo y carbón. Si nos vamos a marco fiscal, el barril en el 2023 va a estar en 94.6, por allá 95. Tendríamos sobretasa del 10, más 35 de renta, 45, más imposibilidad de deducir regalías, que según lo expresó el ministro se trata más o menos del 5, dijo que no era tan alto. Estamos hablando de un 50%, colegas. 50%. No resulta un asunto menor. Representantes de los tenderos entregaron una carta en el Congreso con más de 8.000 firmas de todo el país para que no se impusieran más gravámenes a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, pero igual se aprobaron. En otro sentido, alterno a la reforma tributaria, pero relacionado con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, el gremio advierte de la inconveniencia del impuesto a las confecciones que se estudia mantener mediante decreto. Incrementar al 40% los aranceles a las confecciones importadas es un duro golpe para el consumidor final y es un estímulo para el contrabando en Colombia. Si el gobierno quiere estimular el sector de las confecciones, debe hacerlo con programas de tecnología, de formación de capital humano, de acceso al crédito, para que sean más competitivos, pero no colocándole barreras ni protección a un sector para perjudicar al consumidor final. En cuanto al aumento del dólar que sobrepasó los 5.000 pesos, el gremio de comerciantes alertó sobre el impacto que tendrá en los precios. Nuestra moneda cada vez vale menos y esto no solo va a impactar de manera muy importante en las importaciones, en los precios de las materias primas y demás, sino también en la inflación, en el precio, en el aumento generalizado de los precios, que sabemos que afecta de la peor manera a las personas con menos recursos. La reforma tributaria recaudará 20 billones de pesos. Ahora solo falta la conciliación, que consiste en ajustar los detalles que se aprobaron en el Senado de la República y lo que se avaló en la Cámara, para posteriormente pasar a sanción presidencial y sea firmada por Gustavo Petro. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.